Mm,
Buenas tardes. Primero que todo, bueno, agradecerles a cada una y cada uno de ustedes que han sacado este espacio para acompañarnos en este inicio de conversatorios que está ¿verdad? Relacionado a lo que es, ¿verdad? El abuso sexual y otro tipo de violencias, ¿verdad? En la población menor de edad. El día de hoy, ¿verdad? Para la cátedra de psicología educativa y para mi persona, eh, es un gusto que ustedes nos estén acompañando. Esta ha sido una actividad que se ha preparado, ¿verdad? Precisamente para la población estudiantil de las carreras a las cuales les damos servicio, y ya que es un tema que es trascendental, ya están ejerciendo como profesionales en las diferentes disciplinas en las cuales se están preparando, o bien si ya están trabajando. Lastimosamente es una realidad que tenemos, ¿verdad? En todos,
a nivel nacional en todos los sectores, independientemente de donde laboremos, el sector público o privado, ¿verdad? Continúa siendo una realidad muy dolorosa la situación que enfrentan nuestros estudiantes en relación a las diferentes formas de violencia en las que pueden ser, ¿verdad? Pueden ser ellos víctimas o ellas víctimas. El día de hoy, la sesión está, bueno, disculpen, no me he presentado, mi nombre es Erika Gutiérrez, soy la encargada de cátedra de psicología educativa y para mí el día de hoy es un gusto y un placer presentarles a la compañera y el compañero que estarán a cargo de la sesión del día de hoy. Sí recordarles, por favor, bueno, que esta es la primera sesión de 4 sesiones que están programadas, ¿verdad? Yo a través de mi correo institucional les estaré enviando los enlaces y las agendas también, de igual manera de las próximas sesiones, aunado junto con el enlace para que ingresen en las sesiones siguientes. Eh, como les comentaba, el día de hoy nos están acompañando la Magister Carolina Quiroz Ferlini y el Magister Jeffrey Rodríguez Araica, con quienes quedamos seguidamente para dar inicio a esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias por estar presentes y que disfruten la jornada. Gracias, buenas noches. Con todo gusto. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Erika, que es la encargada de cátedra, compañeros, estudiantes, comunidad educativa en sí. Esta serie de conversatorios fue elaborado con mucho aprecio, con mucho cariño. Hemos investigado bastante, hemos dedicado horas de investigación a este tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Muy complacidos del apoyo que hemos tenido de la UNED y de la escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, del apoyo a la Escuela de Educación y la encargada de la cátedra de Erika Gutiérrez. Bueno, me acompaña, como bien decía Erika, la compañera Carolina, que somos los dos coautores de esta investigación. Saludos, sean todos y todas bienvenidos. Agradecerles en primer lugar el hecho de que nos estén acompañando y el hecho de que están mostrando interés en temas tan particulares y realmente fuertes en lo que es nuestra realidad nacional e internacional, porque esto, a pesar de que muchas veces se maneja como un tabú o como algo que no sucede, la realidad es muy distinta. Nosotros vivimos y nos codiamos, por decirlo de alguna forma, todo el tiempo con personas que están viviendo este tipo de violencia y muchas veces por falta de conocimiento, pericia o atención no logramos darnos cuenta a tiempo y si nos damos cuenta no sabemos cómo intervenir y apoyar. Es por eso que consideramos de suma importancia el empezar a abordar estos temas con personas estudiantes de carreras vinculadas a niñez y adolescencia y eso nos trae hoy aquí. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, los conversatorios o en este conversatorio quien da inicio a la temática es el compañero Jeffrey. Entonces voy a apagar mi cámara y nos vemos en un ratito. Gracias. Carolina, nada más para, a nivel de encuadre, les explicamos un poco la dinámica de esta sesión. Ocupamos que estén los nombres en el Zoom, ¿verdad? El nombre de ustedes al final para darles el conocimiento, ¿verdad? Que ya en las 4 sesiones. Además, va a haber un espacio de preguntas porque siempre surgen dudas, entonces cuando las tengan, apúntelas en un cuaderno, en una hoja, y al final va a haber un espacio para que entre todos aclaremos ese tema, ¿verdad? Que es bastante difícil, realmente. Nos acompaña también la profesora Silvia Álvarez, que nos está ayudando en el chat y en todo, dando un apoyo importante a nivel de Zoom. Y al final se les va a pasar una encuesta de donde ustedes van a llenar qué les pareció, dónde se enteraron de todo. Y esperemos que disfruten de este primer contacto, de este primer conversatorio, que esperamos dar muchos más. Por este momento serán 4 nada más. Y luego vamos con nuevas temáticas que ustedes mismos han dicho que quieren saber y que nosotros vamos a investigar con mucho gusto y les vamos a ofrecer. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación que tenemos hoy, el plan a trabajar. ¿Me avisan si se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Ok, Se ve. perfecto. Gracias. Bueno, como decíamos, pues, pertenecemos a la Cátedra de Psicología Educativa
y hemos venido creciendo y por eso tocamos este tipo de temas. El tema de la investigación del conversatorio, ¿verdad? Es efectos de confinamiento en época de pandemia sobre las estrategias de prevención de abuso sexual infantil y otras formas de violencia. Y como bien decía Erika, está bajo la autoría de Carolina Quiroz Ferlini y mi persona, Jeffrey Rodríguez. Esa es una serie de temas que vamos a ver en este conversatorio. Si ustedes ven, son varios temas. Aparte de esos temas que ahí vamos a ver las fases de la violencia, cómo se maneja la violencia intrafamiliar, qué puntos hay, ¿verdad? Cómo se da esa dinámica tan violenta, tan destructiva y todo, ¿verdad? Pero esos son los temas que hemos tratado hoy. Ya en los próximos conversatorios profundizamos en otras temáticas, pero es una introducción a todas las vivencias, a toda esta situación que estamos, que atravesamos realmente en pandemia, porque todos fuimos parte de esta situación tan lamentable, tan distinta, tan llena de preguntas y tan llena de ansiedad. Para comenzar, vamos a ver un video y luego del video, el video dura como 4 minutos, después del video vamos a que 3 personas nos comenten qué piensan de eso. Vamos a ver. ¿Se puede ver ya se puede ver? Ok. No, no se ve ningún video. Nada más. Disculpen, ¿lo pueden ver? No. No, todavía no se ve No se reflejado ve. ningún video. No se ve. Ok. Aún no es profe. Ok, Jeffrey, Como la portada. ajá. me parece que tienes que dejar de compartir la presentación y compartir la fuente de YouTube para Ok. que se pueda visualizar. Ok, voy. Gracias. ¿Ahí? ¿Lo logran? Sí, Ahora ahí sí. está. Ok, vamos a ver. Sí, ahí sí. No se escucha. Ok. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados. Gracias. Ok. El video se escucha, pero muy, muy bajito. Ahí está en lo máximo de volumen. Sí, yo no escucho nada. Me comentan que no se pudo escuchar nada del video, no se puede escuchar nada, absolutamente nada. Vamos a ver. Nada, profe. No. Ok. Bien, no se escucha nada. Ok, dame un momentito para ver participantes en el video. Ok. Vamos a dejarlo para el final porque... Ok. Ok. Vamos a omitirlo del video, lo vamos al final porque si hay problemas con el audio de este video en particular, hicimos una presentación y les explico un poco lo que trató el video, ¿les parece? Para seguir avanzando.
Vamos a ver. Disculpe, Ok, vieras que cuando uno perfecto. comparte pantalla, a uno le sale como un cosito donde comparte audio. Si no le das ahí, las demás personas no pueden escuchar el video. Ok, denme para, ok. Gracias, gracias. A ver, voy a intentar otra vez más y ustedes me dicen. Lo que tienes que hacer es dejar de compartir. Ahora sí se escucha, creo. Gracias. La crisis global provocada por el nuevo coronavirus es algo que genera distintas reacciones y efectos secundarios en el estado de ánimo de la población. Como sucede en todas las situaciones de crisis, lo que más nos afecta es la incertidumbre. Es decir, tenemos conocimiento limitado, todo es nuevo y nos preguntamos de todo. ¿Cómo evolucionará la epidemia? ¿Qué impacto tendrá sobre nuestra salud? ¿Estaremos en peligro? ¿Se convertirá esto en una catástrofe? Ante esta nueva vulnerabilidad, una reacción común es sentir una falta de control sobre nuestras vidas que tratamos de compensar de otra forma, y esto explica las irracionales compras de pánico que se han visto en todo el mundo, como el de los rollos de papel de baño. También podemos sentirnos hipervigilantes, es decir, pensamos que ya tenemos el virus, que nos duele la garganta, cuando realmente podemos tener un resfriado común o inclusive no tener nada. Hay personas que también pueden llegar a sentir una sensación de injusticia o castigo. El estrés emocional ante la enfermedad del COVID-19 es inevitable porque el organismo siempre busca adaptarse a su medio ambiente. La persona cuenta con características individuales o una predisposición constitutiva que te permitirá afrontar la situación de forma particular. Como seres sociales, el aislamiento voluntario, la cuarentena y la distancia social nos afecta a todos de diferente manera. Primeramente, de forma abrupta, nos encontramos ante una libertad limitada. Ya no podemos salir de casa como lo hacíamos antes. No podemos estar con nuestros amigos, salir al colegio, hacer ejercicio, ir al trabajo o hacerlo con precaución, ni salir a divertirnos como acostumbramos. Hay incertidumbre, no sabemos cuándo va a pasar. Nos damos cuenta que nos sentimos solos, encerrados en casa, aunque estemos en familia. Nuestras rutinas diarias se han cambiado completamente y batallamos para no aburrirnos. Te sientes fatigado de no hacer mucho y no sabes por qué. Tus ciclos biológicos también han sufrido cambios. Pasas mucho tiempo conectado a las redes, ya no duermes igual, a tus horas acostumbradas y tus horarios de alimentación también se pueden alterar. De repente, al paso de los días, te sientes desanimado, cansado y con desesperanza. En ocasiones no te aguantas ni solo y sientes frustración, enojo o miedo. ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental durante la pandemia de COVID-19? Aunque no puedes controlar lo que sucede con la pandemia, sí puedes controlar ciertas cosas a tu alrededor. Algunos recursos que pueden ser de gran ayuda son reconocer la incertidumbre que te viene a la mente en forma de pensamientos, emociones y preocupaciones que puedan generarte malestar. Haz conciencia de que pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementan tu malestar emocional. Reconoce tus emociones y acéptalas, pero sé objetivo y realista. Comparte tu situación con las personas más cercanas para encontrar la ayuda y el apoyo que necesitas. Habla con un amigo y, si es necesario, busca a un profesional que trabaje en línea. Estar bien informado es tu responsabilidad. Conoce bien los hechos tanto globales como los de tu comunidad y busca información actual, clara y confiable. Evita la sobreinformación y evita las noticias que te causen ansiedad o angustia, así como hablar permanentemente del tema. Enfócate en las noticias positivas y alentadoras. Limita tus fuentes a 2 y chécalas 1 o 2 veces al día únicamente. Ahora sí, 3 comentarios de algo que llamaron la atención del video.
¿Cómo se sintieron? ¿Se identificaron con lo que decía la psicóloga? Si vieron algo de eso, 3 personas que quieran participar. Levantan la mano y abren el micrófono, participan. Dania, Valerie y Karina, en ese orden. Dania, por favor. Buenas noches a todos. Hola, gracias. Creo que me identifico del miedo a que se nos pegue el virus, ¿verdad? Más que todo, yo toda muy tranquila cuando comenzó, pero mi papá era uno de los que tienen que salir a trabajar y él siempre preocupado de que nadie viniera a la casa porque se nos puede pegar, ¿verdad? Y una cosa así, siempre preocupado por si nos enfermábamos. Sí, el temor que todos vivimos, ¿verdad? Durante más de 1 año, 2 años, y tenemos todavía temor, Sí, las secuelas. sí, Gracias, Dania. Valerie. con gusto. Igual el temor, ¿verdad? Que a uno se le pegara el virus. Yo padezco una enfermedad inmune, entonces era peor. Yo salía a algún lado y era alcohol por todo lado donde me sentaba, apenas terminaba de tocar algo, lo que fuera. La mascarilla me la cambiaba cada rato y también la parte de la fatiga y de que pasamos muy pegados a las redes sociales. Siento que eso fue algo que se hizo muy como a nivel global también. Sí, y realmente nosotros viendo noticias a cada rato, ¿verdad? Y asustados de lo que pasaba también, ¿verdad? Y Sí, seguimos claro. con ese temor a nivel nacional e internacional. ¿Y Karina? ¿Karina Corea? ¿Karina? Hola, sí, gracias. Bueno, en realidad yo creo que me identifiqué casi con todo. Mi niño que tenía 6 añitos para ese momento, nos dio ansiedad. Yo era una que estaba siempre hiperalerta, según yo. A mí todos los días me daba COVID. Entonces, era como aquella zozobra y yo como mamá, digamos, aunque trataba de mantener la calma, pues no lo lograba, obviamente. Y como aquello yo se lo transmití a mi hijo, que terminamos yendo a psicología porque él empezó a sufrir de ataques de ansiedad. Pues para un niño, uno podría decir que severos, ¿verdad? No es algo por lo menos en lo que yo esté acostumbrada a ver a un niño con ansiedad, ¿verdad? Entonces, el resumen fue, salgan a pasear. Y de veras, mi esposo alquiló un carrito porque nosotros no tenemos carro, bañamos ese carro en alcohol y nos fuimos para la playa. Y nos curamos. Se relajaron, se relajó el cuerpo, se relajaron todos. Salieron de ese temor tan terrible que todos tenemos. Exacto. Entonces, claro, conforme fue pasando el tiempo de pandemia, aprendimos a aprovecharlo, vivimos en zona rural, vivimos en la zona sur del país. Entonces aprendimos a aprovechar esos caminos de tierra, la plantación de palma y pues nos ayudó a como a soltar todo eso, pero en principios de pandemia fue catastrófico para toda la familia, digamos. Sí. Bueno, Valeria y Selena, rapidito para continuar la presentación, ¿verdad? Porque yo sé que el video nos despertó todo, el miedo que tenemos. Valerie. ¿Voy a participar? Sí, ya participé, perdón. Ah, bueno. ¿Y Selena? En mi caso fue diferente porque a pesar de que ingresó la pandemia, yo tuve que seguir trabajando. Entonces, literalmente trabajaba en un Sensinay, entraba a mi casa al portón y mi mamá me estaba esperando con el cambio de ropa y la fumigación en alcohol inmediata. Y hicieron un baño al agua afuera, entonces era como te fumigamos, vas y te bañas y puedes entrar. Y si no se baña, no podía entrar. Como una limpia nos hacían los papás, a todos. Los adultos mayores también preocupados. Gracias a todos por las intervenciones. Entonces, vamos ya a entrar de lleno a todo lo que es el COVID y el confinamiento. Ok, dentro de las investigaciones que hicimos, ¿verdad? Dentro de lo que logramos buscar a nivel internacional, ¿verdad? Vimos un psiquiatra, Pedro Garlofo, que nos decía algo muy interesante, que si ustedes ven últimamente hay mucha violencia, mucha agresión. Usted ve la noticia y los centros educativos están ya
que no saben qué hacer, se pelean en todos lados, se pelean afuera, se pelean, no solo en los centros escolares, también en otros lados, pero para ubicarnos en la edad, ¿verdad? De la niñez y la adolescencia, en esos espacios, ¿verdad? Entonces, este psiquiatra lo que viene a decir, lo que él estudió y nos dice es que hubo un freno que nos inhibía a hacer el daño al otro, a agredir, a violentar a los demás. Y esa parte, ese freno, ¿verdad? Que teníamos, se fue con la pandemia. Nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Ya, entonces toda esa euforia que tenemos la sacamos y agredimos al otro. Pero este psiquiatra hace la salvedad de que no es que cualquier persona va a llegar a agredir a otro por el confinamiento, como es una idea que tienen otros autores, ¿verdad? Él dice no, que hay una persona con cierta estructura, con ciertas conductas, comportamientos de antes y exacerbó el encierro. Hizo que esa violencia se fuera a flor de piel, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ninguna persona, no todas las personas, ¿verdad? Van a ser tan insensibles de sentir satisfacción de agredir al otro o ver sufrir al otro. Pero en ciertas personas, tanto encierro, ese estrés, la tensión, eso va a provocar que no haya como un límite, sino que ese límite que podía tener ya no hay, debido al encierro y al estrés que vivió ahí, ¿verdad? Entonces podría por ese autor, podría por esa teoría decir, mira, sí, una persona que no era como la más calmada, lo más tranquila, pero ha hecho actos de violencia que no nos esperábamos, maltratar a los animales, maltratar al vecino, en las aulas, ¿verdad? Entonces, este autor lo que estudia es, no, sí, pudo exacerbar, pero ya habían características de esta persona que las traía de antes y que aumentó conforme iba pasando el encierro. Luego, una psicóloga, Marina Rovner, en España, ella mencionaba en tiempos de cuarentena, cuando estábamos todos a nivel mundial en la casa, cuando nos dijeron enciérrense en el 2020, Costa Rica, ¿verdad? Y nadie salió más, de que en un momento dado esto podía ser manejado si no se prolongaba, pero se prolongó, ¿verdad? Y con prolongarse el confinamiento, ¿verdad? El encierro, ¿qué pasó? O sea, no solo era un encierro, es que generó depresión, generó ansiedad, como decía ahora la participante, ¿verdad? Que los niños con ansiedad, la familia está llena de ansiedad. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana se frenó. Digamos que para los niños, veámoslo así, se congeló el tiempo, no entendían qué estaba pasando. Nosotros tampoco entendíamos por qué están encerrados. Todo nos daba miedo. Fue muy cansado, muy desgastante, ¿verdad? Tener miedo de salir a la pulpería, ¿verdad? Entonces, de repente empezamos a salir y toda esa cuestión, ese mal manejo, ¿verdad? Porque cuidamos la parte física, el no enfermarnos, cuidamos el no contagiarnos, pero la parte de la salud mental no fue tan cuidada en ese sentido porque ya ahí priorizaron, ¿verdad? De que se vayan a morir a que vayan después a generar ansiedad, pues me imagino que pensaron, ya, la ansiedad la manejan después, pero ya es algo que se ven las consecuencias ahora, ¿verdad? De que cada vez sale más de la situación, más poco manejo de límites y demás, debido a la situación que estaban viviendo, porque nada más enciérrense y luego veíamos todos los días noticias de gente que se moría y cómo se moría y que los familiares no podían ni despedirse y era una tragedia que nos llenó a todos pues de un miedo terrorífico y al final, ¿verdad? Al principio era como un caso aislado que se moría, otra persona enferma por allá y no fue tan cercano hasta que nos tocó nuestras familias, tocó nuestras comunidades, tocó sectores muy cerca de nosotros, ¿verdad? Comunidades, vecindades. Entonces, ¿verdad? Ese miedo no fue manejado, el estrés no fue manejado y se pudo convertir en violencia y ansiedad, que es el tema que nos trae, ¿verdad? En este conversatorio, la violencia, cómo se desató a partir de eso. Ok, posibles consecuencias del confinamiento, ¿verdad? Aunque encerrarnos
fue una medida que se tenía que haber tomado para cuidarnos, porque no sabíamos que era el COVID, teníamos pánico de salir afuera. También a nivel de niños, ¿verdad? Cortaron completamente con relaciones seguras, relaciones sociales positivas y de apoyo, ¿verdad? Y fue casi que como una serie de que el derecho de él a ser libre, a andar y todo, no podía darse, y porque tenía que cuidarse en casa. Entonces, para el niño era como, qué difícil ahora, yo que pasé de estar en un aula, compartiendo con mis compañeros, estando en la clase, pidiendo jugar con mis vecinos, ahora no podía, y lo que comentaban las compañeras, ¿verdad? Lo que conllevó todo eso, el alcohol para todo lado, la mascarilla, ¿verdad? El temor en la casa, el temor afuera, que nadie viniera, que nadie se fuera. Al final se fue desatando una serie de aspectos emocionales en todos los centros educativos, en todos los hogares, perdón, ¿verdad? Donde ya llega un punto en donde mucha gente decía, ya escuchar el teléfono me da ansiedad, ya aprender el tema me da ansiedad, que es lo que decía la psicóloga en el video, ¿verdad? Y nos llenábamos de información que se murieron tantos, que hay un brote por aquí, que hay otro brote por allá, y nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? Entonces, eso también repercutió en el niño absorbió. Mucha gente dice, el niño no se enteró porque estaba pequeño, no, el niño absorbe todo y tal vez no tiene cómo comunicarnos, también no tiene esas herramientas, porque tampoco nosotros como adultos estábamos preparados para escuchar, ni entendíamos nosotros ni qué le íbamos a explicar a un niño, ¿verdad? Porque estábamos llenos de miedo también. Ahora, yéndonos un poco más a fondo al tema de esas limitaciones, ¿verdad? De esas restricciones que tuvo el niño, ¿verdad? Los niños, las personas en edad escolar tienen ciertos apoyos, ¿verdad? Como grupos de pares, van a actividades recreativas, tienen espacios libres, y es lo que pasa, lo que nos decían las participantes, ¿verdad? De repente cortaron con eso, y el niño dice, pero ya, ¿qué hago? O sea, yo veo mío por todo lado, inclusive muchas familias con problemas económicos, con problemas de desempleo y demás, generando una ansiedad terrible, generando un miedo absoluto, ¿verdad? Y todo eso se transmitió en la familia, porque no es que en la familia eh, le pasa al papá, pero el resto de la familia está bien, no. Cuando un miembro de la familia está afectado, todos vamos a estar afectados, porque a todos nos va a llevar esta carga, ¿verdad? Nos va a afectar esta dificultad. O sea, si hay desempleo y hay pobreza, nos va a afectar a todos, ¿verdad? Y la emoción va a estar ahí también. Y ese cierre de escuelas, ¿verdad? Que tenía que hacerse también. Entonces el niño estaba frente a una pantalla aprendiendo, con sus guías haciendo, pero la parte social se perdió. La parte social que intentaron con WhatsApp y todo, pero no todo el mundo tenía WhatsApp y estaba familiarizado con eso. Entonces, fueron como síntomas que se fueron dando y se fueron dando en los niños también y se fueron dando en toda la familia. Ahora, vamos al tema de violencia y aislamiento, ¿verdad? Una cuestión muy, muy, muy triste, ¿verdad? Es que nosotros, muchos pensamos que sí, está bien, lo más sano era encerrarnos y cuidarnos en nuestras casas, ¿verdad? Pero en muchas familias hubo violencia también debido a múltiples factores, ¿verdad? Por ejemplo, el tema que les decía ahora de un padre desempleado, un padre o una madre sin trabajo, sin plata, sin dinero. Entonces, el estrés puede llevar a actos de violencia, no necesariamente físicos, pueden ser psicológicos, que son bastante graves también, negligencias, ¿verdad? O inclusive podría darse que un niño estuviera en su casa con un abusador, ¿verdad? Y que no se dan cuenta y que se confundieran síntomas de aislamiento con síntomas de abuso también. Entonces, son cosas que hasta ahora salen a la luz después de que cada vez la pandemia y todo va siendo menos tratado, y ahora es la emoción lo que está saliendo. Está viendo los síntomas, lo que pasaba después, lo que tienen adentro, ¿verdad? Entonces vemos esos niños que duraron 2 años sin ver compañeros y ahora se golpean cuando salen, ¿verdad? Liberan, no tienen esa parte de que se hable y se resuelve, sino que viene la violencia una vez más. Ok, igual
lo que hablamos de la negligencia, ¿verdad? Y el abuso infantil. Muchas veces por estrés de los papás, es que me pongo a pensar yo, un papá que le dicen, bueno, trabajes de su casa, tiene 3 hijos y los 3 en la escuela, conéctense. O sea, tenía que tener como 4 computadoras, como un internet full, ¿verdad? Tal vez le redujeron el salario, ¿verdad? No estoy justificando de alguna manera la violencia no se justifica, se denuncia, pero es para que vayamos entendiendo todo lo que llevó ese confinamiento, ¿verdad? Porque tenemos toda la parte de salud física, ¿verdad? Y de las muertes y de todas las infecciones y todos los brotes que se dieron, porque fue lo que vimos durante 2 años. Pero ahorita estamos viendo la salud mental, ¿verdad? Como la pobreza también vino a repercutir, ha sido un golpe muy fuerte para muchas familias, el perder empleos, el decir, hey, ¿qué hacemos ahora? Estoy encerrado, no puedo buscar trabajo porque ya no puedo salir. Cuando hay muertes en la familia, aún más ansiedad y más estrés y más depresión, porque no se pudo manejar un duelo como uno maneja un duelo, ¿verdad? Comúnmente. Entonces, esto viene acumulándose y podría o pudo haber generado violencia a nivel familiar. Pudo haber habido negligencia de los papás que descuidaron a un hijo porque estaban preocupados por salvar el trabajo y ver cómo traían ingresos a la casa, porque de repente hubo gritos en la familia, porque hasta pudo haber agresión física. No justifico, insisto, pero entendamos la dinámica que se dio en el COVID, no solo COVID, la cuarentena, todo lo que conllevó ese encierro a nivel emocional, que fue lo que, y no se pudo manejar porque la prioridad en ese momento era vivir. Ok, ahora, después de esa revisión de lo que se vino viviendo, de lo que se vino tratando, de la dinámica que pudo haberse dado en las familias, ¿verdad? Donde el estrés, que el abuso, la negligencia pudo haberse dado, a raíz del desempleo, de que no tenían para cubrir esas necesidades básicas, ¿verdad? Que los centros educativos dieron un apoyo dándoles alimentos, ¿verdad? Pero, y no alcanzaba, ¿verdad? Y ahora vemos comportamientos, ¿verdad? Que no son comunes y son generalizados, porque no fue que pasó en un centro educativo un pleito o no, es algo que ya se estaba dando. Además que las llamadas a emergencia fueron bastantes en este tiempo pandémico. Seguidamente vamos a empezar a definir cada concepto, ¿verdad? Para que vayamos viendo a ver qué tipo de violencia o qué tipo de abuso se puede dar o se pudo dar en tiempo de pandemia y que ahora está haciendo la luz, ¿verdad? Primero que nada, hay que definir qué es violencia, ¿verdad? Que es cuando usted de manera intencionada utiliza su fuerza física o el poder que yo manejo, ¿verdad? En mi familia o en un contexto familiar, ¿verdad? Contra una persona, contra un miembro, ¿verdad? Buscando lesiones, ¿verdad? Es cuando puede darse, ¿verdad? De diferente manera. Por ejemplo, puede darse del papá que le diga, bueno, yo no le puedo dar esto, y le pegue, ¿verdad? Porque le está pidiendo cosas, ¿verdad? Puede ser la esposa hacia el esposo también, porque puede darse tu violencia de que usted no está cumpliendo como hombre, no está dando lo que tiene que dar, eso también es violencia. Muchas veces se daba también de que los papás, al no poder resolver lo que está pasando con los niños, ¿verdad? Empieza a agredir y amenazar, ¿verdad? Porque no se les fue de las manos, ¿verdad? Se les fue de las manos lo que podían hacer. Igual no justifico la violencia, insisto. ¿Y qué produce la violencia? Bueno, problemas en trastorno de desarrollo, daños psicológicos, ¿verdad? Entonces tenemos un niño muy triste, deprimido, ¿verdad? Ansioso, que no puede expresar lo que siente, que imagínense, pasaron encerrados todos 2 años con personas que pasaban gritando, con personas que no sabían cómo manejarlo, ¿verdad? El niño está violentado y puede replicar esa violencia en los centros educativos, puede replicar esa violencia en las comunidades. Entonces, luego los educadores se preguntan, y los administradores educativos y las comunidades, ¿qué niño más violento? Pero él no era así. ¿Qué le pasó? ¿O qué niño viene peor que nunca? Andan rematados. Esas etiquetas, esas cosas tienen un trasfondo, ¿verdad? Y muchas veces un trasfondo familiar. La violencia, bueno, intrafamiliar,
que es cuando se da dentro de la familia, ¿verdad? Con las personas más vulnerables. Puede darse inclusive también de hijos hacia papás que le exigen al papá, yo ocupo una computadora, yo ocupo que me dé tal cosa, yo ocupo que me dé tal cosa, usted tiene que dármelo porque eso es violencia, cuando el papá no puede también. Es diferente a negligencia, porque negligencia es cuando usted, vamos a ver más adelante, no cumple con lo básico. Pero cuando ya hay un nivel de exigencia, cuando el papá no podía, ¿verdad? También es violencia. Puede darse de todas las formas. De papá con mamá, mamá con papá, hijos con papás y papás con hijos, ¿verdad? También. ¿Y por qué se dio también esa violencia intrafamiliar? Pudo haberse dado. Una explicación podría ser muy clara de que tanto tiempo encerrados, las mismas personas no salían de la casa con miedo, ansiedad, asusto, ¿verdad? Veían noticias todo el tiempo trágicas, no los terminaban de manera asertiva, no tenían esa red de apoyo en los centros educativos, esa maestra que podía ver de repente las maestras y los maestros tienen como un sexto sentido. Siempre he dicho yo que ellos ven los cambios en los estudiantes a veces mejor que los familiares. Entonces, no había ese apoyo que agarrarse, ¿verdad? Entonces, en la familia se da esa violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que cuando hay maltrato y todo dentro del seno familiar, que muchas veces se da a nivel más pasivo. Ahora más adelante la compañera Carolina va a explicar lo que es la agresión pasiva. Entonces no deja secuelas como yo me quebré el brazo porque me empujaron, ¿verdad? Y me quebraron el brazo y ya es visible. La pasiva, ¿verdad? O la más solapada, digamos, la más emocional. El abuso físico, ¿verdad? Que de repente ya llega a la mamá no nos porta, para un ejemplo, ¿verdad? Lo que está pasando en la casa, entonces va a darle un fajazo al hijo, compórtese, cálmese, el papá también golpea, ¿verdad? Entonces ya hay un abuso físico, no hay un manejo asertivo, ¿verdad? Posiblemente dentro de la cantidad de estrés, de tensión y todo que está aconteciendo, ¿verdad? O aconteció en ese momento, no hubo un manejo claro, no hubo una asertividad de sentarnos a hablar un momento, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? De la situación económica, de la situación familiar, de la situación, ¿verdad? De salud mental, de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, en lugar de hablarlo, lo llevaron al acto y muchas veces termina un acto físico, ¿verdad? Calles y le pega para que entienda, ¿verdad? No, la asertividad hubiera sido comentar lo que estaba pasando y van a entender, ¿verdad? Pero se exacerbó, como decía el psiquiatra. O sea, ya hubo un límite y como decía la psicóloga también, hubo tanto encierro que fue afectada la salud mental, fue afectado y empezaron a dispararse esos trastornos, ¿verdad? Y muchas veces por no hablarlo, lo que no habla no desaparece, se transforma y muchas veces es en abuso físico. El abuso sexual, ¿verdad? Que lamentablemente pudo darse el caso de que un menor de edad estuviera encerrado en una casa con una persona que lo abusaba, ¿verdad? Y veamos el contexto también, encerrados 2 años, que se pudo haber confundido muchas veces los características del encierro con un abuso sexual. Entonces, inclusive, no necesariamente con penetración y tocamientos, con explorar la pornografía, con hostigamientos, ¿verdad? Pudo haberse dado lamentablemente y ahora es algo que tenemos que trabajar con el niño. Ahora es el trabajo que nos queda con esto, futuros docentes, futuros administradores educativos, profesionales, ver los cambios en los comportamientos, escuchar atentamente al niño lo que siente y lo que nos dice, ¿verdad? De ese temor, ¿verdad? Para ir trabajando ya las secuelas que pudieron darse lamentablemente. El abuso psicológico, ¿verdad? Que es este abuso emocional, que es lo que les decía ahora, ¿verdad? Si alguien me quiebra el brazo, ya, y voy al hospital de niños, hacen toda una investigación porque el niño está con el brazo quebrado o la pierna quebrada o una costilla, algo visible. Pero el abuso emocional no es tan visible, ¿verdad? El abuso, psicológico no es tan visible, emocional. Se va a dar uno cuenta por los cambios en estado de ánimo, ¿verdad? El niño se empieza a aislar, se pone más triste, se pone más ansioso, inclusive podría ser hasta más agresivo, ¿verdad?
¿Y cómo se ven esos? Burlas en la casa, aislamientos, críticas, todo ese tipo de situaciones que se pudieron haber dado y exacerbado durante ese periodo de cuarentena que tuvimos en Costa Rica, ¿verdad? A nivel mundial. Ya en la próxima sesión, para dejarlos ahí pensando, en la próxima sesión, en el conversatorio número 2 que tenemos en 15 días, vamos a explicar muy ampliamente cómo en las etapas del desarrollo, educadores de preescolar, maestros, sobre todo padres de familia, familiares, podemos juntos hacer de que este niño y esta niña, esta persona menor de edad, crezca con ciertas habilidades y ciertas competencias y confianza en sí mismo para que rompa el silencio y vea que hay algo mal. Entonces, cuando en la otra sesión, para adelantarles un poquito nada más y que queden ahí con la idea, vamos a ver cómo la teoría de esos autores que vemos en nuestras clases, ¿verdad? Vemos en las tutorías, nos van a ayudar a que este niño no sea víctima de maltrato o lo pueda denunciar más fácilmente. Porque hay un perfil que vamos a ver en nuestros conversatorios, ¿verdad? De a quién va a elegir este agresor, ¿verdad? En tiempo de pandemia y en tiempo de no pandemia, ¿verdad? Entonces, les adelanto un poquito para que vayan preparándose para el próximo conversatorio que tendremos en 15 días, de cómo podemos de manera preventiva ayudar a estos niños a que sean niños que puedan hablar, puedan denunciar y puedan ser capaces de tener esas herramientas. Entonces, un comercial para el próximo conversatorio. Ok, vamos con la negligencia, ¿verdad? Que es un tema que se ha tocado muchísimo en los últimos años, para bien, pienso yo, porque muchos papás piensan, yo trabajo, le doy ropa, le doy comida, etcétera, ¿verdad? Pero cuando usted no tiene interés en un hijo, cuando a veces no le da el adecuado atención, no le da interés, no tiene contacto físico y no comunicación, eso es negligencia y eso es un acto de agresión, un acto de violencia hacia el menor de edad. Cuando usted tiene un hijo o está a cargo suyo, menor de edad, ocupa necesidades básicas, ¿verdad? No, y quiero diferenciarlo muy bien, ¿verdad? No es que el niño ocupa una computadora y el otro otra y tienen que comprar porque es no necesidad básica, ¿verdad? Y lo pueden compartir. Pero alimentación, vestido, cuidados, ahí el doctor, todo es básico y tienen que tenerlo. Usted no puede tener un hijo en la casa, un cargo menor de edad y dejarlo al descuido. Eso no, eso es negligencia, ¿verdad? Y es degradación. Y se pudo haber dado también en tiempos de pandemia. Se pudo haber dado que descuidaran al niño, ¿verdad? Por enfocarse en otras cosas, por estar al tanto de lo que pasaban con ellos también, por su problema de trabajo quizá, por situación laboral. Entonces, también no debió haber pasado negligencia y se pudo haber evitado, ¿verdad? Porque el niño ocupa interés, que de repente estaba llorando y el papá fue lo que hizo fue pegarle 4 gritos o la mamá le dio un fajazo. No, no. Hay que escuchar qué estaba pasando con ese niño en ese momento, qué estaba sintiendo, qué estaba pasando, qué temores tenían. Es parte de la negligencia. Ahora, bueno, la compañera Carolina nos va a hablar de particularidades de la violencia intrafamiliar. Nos va a explicar ese proceso, esa dinámica que es tan interesante, pero también tan lamentable, ¿verdad? Caro, te dejo el espacio. Sí, muchas gracias, Jeff. ¿Vos Mucho me gusto. ayudas a ir pasando las Usted me va diapositivas? diciendo, yo las paso. Perfecto. Bueno, primero que nada, quisiera como aportar un poco a lo que Jeffrey nos comentó durante este primer espacio de la presentación y del conversatorio, para comentarles que, bueno, de momento, psiquiatras, psicólogos se han concentrado mucho en lo que la pandemia en sí trajo a la población, en función del estrés, de la depresión, de la ansiedad y las grandes cargas de ira, ¿verdad? Que muchas personas empezaron a generar. Sin embargo, se ha venido considerando también que hay aspectos que ya las personas traen de antes. Por eso es que nosotros incluimos cosas tan particulares como lo que es la violencia intrafamiliar y todas sus características. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que esta es una realidad que no nació con la pandemia y no nació con el confinamiento. Son situaciones que ya se venían dando.
Son situaciones que desde el principio de los tiempos han estado ahí presentes y con las que hemos tenido que lidiar todos y todas de alguna forma, sea porque las hayamos presenciado, porque las hayamos vivido o porque hayamos tenido como profesionales o personas adultas que intervenir en defensa de población menor de edad y población vulnerable en general. Ahora, en el momento en el que empiece a comentarles sobre las particularidades de la violencia intrafamiliar, más de una persona podría decir, bueno, pero es que todo esto lo está diciendo en función de mujeres, que normalmente eso es lo que se considera, que son las mujeres las únicas que son víctimas en un proceso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, eso no es así. En un proceso de violencia intrafamiliar pueden verse como personas víctimas niños, niñas, adolescentes, mujeres particularmente, es cierto, pero también muchas veces son personas adultas mayores y hombres. Hombres de familia, padres de familia, que son violentados, como decía ahora Jeffrey, por sus hijos y también por sus esposas u por otra figura dentro del hogar. Entonces, retomamos este tema porque dentro de las particularidades, Jeffrey, adelante, sí. Dentro de las particularidades de la violencia intrafamiliar, lo que entendemos es que la víctima necesita y quiere escapar de la violencia, pero al mismo tiempo quiere quedarse ahí porque es su familia, porque los ama, porque siente que en algunas ocasiones, bueno, que depende económicamente o que depende del cariño y la protección que cree obtener ahí, o que tiene un compromiso y lealtad hacia la persona con la que está casada o está juntada o con la que convive o a la que ama. Y estos mismos sentimientos los tiene en la población menor de edad. Por ejemplo, en el caso de que sea papá el agresor, más de un niño o adolescente puede decir, bueno, pero es que él me ama o ella me ama en caso de que sea la mamá. Es que me pegan porque yo hice algo mal o lo hacen porque yo no soy lo suficiente. Entonces aquí se empiezan a desarrollar una serie de emociones de invalidez, de menor valía, de baja autoestima también, en las que la persona que está siendo víctima del acto de violencia lo que considera es que es culpa suya lo que está experimentando. La naturaleza de estas relaciones familiares crean las oportunidades para que la violencia entonces se repita una y otra vez, además de que la sociedad tiende a minimizar estos actos e invisibilizar por completo lo que es la problemática. ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace unos años, por ahí de 1970, se consideraba que la población menor de edad y también las mujeres eran objetos de derecho más que sujetos. ¿Qué significaba esto? Que bueno, que yo les daba vestido, yo les daba techo, yo les daba comida, pero con él o con ella yo hacía lo que a mí me daba la gana. Y es en donde se empezaron a formular ideas erróneas como, bueno, es que la letra con sangre entra. Y a punta de palo, golpe y grito, yo le enseño a mis hijos y los educo porque así es como me enseñaron a mí y así es como enseño yo. Después de 1970 y algo, se crea la Convención de Derechos del Niño, se ponen las pilas y aquí crean el Código de Niñez y Adolescencia, se dan cuenta de que niños, niñas y adolescentes son personas con derechos como cualquier otra persona y que no es por medio de la violencia. Y también, por otro lado, se empieza a visibilizar a la mujer dentro de esta cultura en la que muchas veces fue simple y sencillamente un objeto utilizado para el placer o para la conservación del hogar. Pero bueno, eso ha sido una lucha que lleva décadas y que a la fecha todavía nos obliga a enfrentarnos a la realidad de que en el ámbito privado, es decir, en la casa, de la puerta de la casa para adentro, nosotros no sabemos qué está pasando. Y si no logramos identificarlo, ya sea porque de alguna forma estamos entrenados para ello, o porque las víctimas y sobrevivientes, que en realidad eso es lo que son personas que están sobreviviendo a la violencia, nos lo mencionan, estamos atados de manos. El afecto y la atención puede coexistir con la violencia.
Y esa es otra de las cosas que dificultan tanto la problemática, porque al mismo tiempo que la persona violenta los derechos del otro, en momentos de calma es una persona cariñosa, es una persona que atiende necesidades, es una persona que hasta cierto punto nutre la relación. Ahora, la intensidad de esta violencia tiende a incrementarse con el tiempo. Eso significa que, bueno, si hoy te pellizcó, mañana no solo te va a pellizcar, te va a bofetear, después te va a patear, un día te va a tirar por las gradas y cuando te des cuenta ya te mató. ¿Por qué? Porque la violencia es un tema que va acrecentando en intensidad y cada vez y con cada nuevo episodio las consecuencias van a ir siendo más graves y el riesgo al que se enfrenta la víctima va a ser mucho mayor. Jeffrey, ¿me ayudas con la siguiente? Dame un momentito, sí. Listo. Gracias. Este tipo de violencia es una de las formas más frecuentes y peligrosas de todas las interacciones de violencia. Y además es una de las mayores causas de feminicidio que tenemos no solo a nivel país, sino también a nivel mundial. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué es de las más peligrosas? Justamente porque, como les contaba hace unos momentos, es el único tipo de violencia que se da en el ámbito privado. Es muy difícil pensar que un agresor familiar va a agarrar a golpes en media calle a su esposa o a su esposo, en caso de que la mujer sea la agresora, o a sus hijos. Cierto, sucede, cierto, hemos visto ese tipo de manifestaciones, pero son las menos de las veces. Entonces, como este tipo de situaciones se dan en el ámbito privado, dentro de las 4 paredes del hogar, en donde difícilmente un docente, un psicólogo, un policía, un médico pueda evidenciar y presenciar el hecho, lo convierte en una situación sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta de que se dio la situación cuando ya es demasiado tarde o fue demasiado grave y requirió la intervención de policía, medicina y psicología. Ahora, un elemento que es fundamental en esto de la violencia intrafamiliar son las relaciones desiguales. Generalmente, quien ejerce la violencia es una persona que se siente con el poder y la superioridad por sobre los demás. Y las personas que son víctimas han sido durante tanto tiempo cohibidas y disminuidas que sienten que no tienen la capacidad para salir adelante de esto. Como les decía hace un rato, la violencia es escalonada. Eso significa que muy probablemente la persona agresora va a iniciar con agresiones verbales y psicológicas. Va a iniciar mermando y minando la autonomía, la autoestima y la valía de la persona que tiene enfrente. Va a buscar la forma de aislar a la persona de amigos, familia, compañeros, etc. Y en algún momento va a ser como si la persona que está intentando sobrevivir a la violencia pierde su dignidad, pierde sus derechos propios y termina siendo sometida y subordinada a la obediencia de quien está agrediendo. Y esto aplica nuevamente en cualquier contexto y en cualquier edad. Niños, niñas, adolescentes, adultos, no importa. No importa quién esté generando la violencia, el punto es que hay una desigualdad. Alguien está por encima de alguien más. Ayúdame, Jeff. Ok. Cuando hablamos de violencia, hablamos también de fases. Esto es como imaginar un círculo. Creo que en la próxima diapositiva, si me ayudas un segundo, una más. No, devuélvete. Ok. Esto es como un círculo. Es un círculo que no tiene fin. No tiene ni principio ni fin. Inicia con una fase de aumento de la tensión. De pronto llevamos un mes discutiendo por situaciones leves, que uno de los chicos derramó una leche, que se me acabó el arroz, que es que llevo mes y medio sin trabajo y ya se me están acabando los ahorros y la cesantía. Empiezo a aumentar la tensión y el ambiente se empieza, como dicen, a caldear. Llega un evento, por insignificante que sea, ¿verdad? Pueden creerlo tan insignificante como que a alguien se le haya roto una uña, porque por extraño que parezca, sí, hay cosas tan insignificantes
como romperse una uña, que pueden desatar un incidente agudo de agresión o explosión. Viene, se da la furia de la persona violenta, sale con toda su fuerza y arremete contra quien tenga enfrente. Su esposa, sus hijos, sus nietos, sus papás, no importa. Es una persona que simple y sencillamente ya rompió el tapón y entonces se da este incidente. Inmediatamente después se da una ruptura de la relación, un distanciamiento, se aíslan las partes. Bueno, obviamente la persona que fue agredida siente temor, entra en un espacio de lucha interna en donde por un lado sabe, porque sí lo saben la mayor parte del tiempo, que no merecen el trato y la agresión que están sufriendo, pero por el otro lado se sienten atados emocional, económica o físicamente a la persona agresora. Y la persona agresora experimenta una sensación como de, ok, ya solté y entonces vuelvo a mi paz y me doy cuenta de lo que hice. Se arrepientan o no, llega un momento en el que se dan cuenta de que lo que hicieron fue muy grave. Y entonces viene la última fase, que es la de arrepentimiento y hay un comportamiento cariñoso de reconciliación donde piden disculpas, se desgarran las vestiduras, lloran, prometen que nunca más va a volver a suceder, entran como en una luna de miel, ¿verdad? De hecho, en la bibliografía se habla de una luna de miel porque es un periodo en el que no hay ningún tipo de problema ni de confrontación y las cosas están muy tranquilas para dar nuevamente espacio a la fase de aumento de la tensión y volvemos a empezar. Por eso es que se le llama fases de la violencia o ciclo de la violencia, porque es un ciclo. Una vez que terminó la fase 4, eventualmente vamos a regresar a la fase 1. ¿Me ayudas? Entonces, bueno, como les explicaba, en la fase 1 las víctimas van a tratar de calmar al ofensor e inician el proceso de culparse a sí mismas, de fantasear en la espera de que el agresor, detenga su conducta. Y la víctima en esta fase utiliza mecanismos de defensa. No es nada, tengo que entender que estaba tenso, racionaliza, es que fue un accidente, es que yo no hice bien las cosas, es que si yo hubiera hecho las cosas diferentes o si hubiera llegado más temprano o si no hubiera atendido el teléfono, empiezan a generar una serie de explicaciones, ¿verdad? Cuando se empiezan a dar estos pequeños ataques de ira. En la segunda, bueno, sí, esta fase ya se caracteriza por la explosión, ¿verdad? Las víctimas entonces con frecuencia reconocen que la fase se acerca, porque la víctima lo reconoce, se da cuenta. Lo que pasa es que está maniatada, se siente imposibilitada para frenar lo que viene y también se siente sumamente vulnerable e incapaz de huir. Entonces normalmente empiezan a experimentar situaciones de ansiedad, depresión, sintomatología de índole psicosomático. ¿Qué significa? Bueno, ¿o qué es psicosomático? Que todo el estrés, la tensión y la angustia que yo estoy sintiendo necesito sacarlo por algún lado. Entonces mi cuerpo responde. ¿Cómo responde? Bueno, normalmente son migrañas, problemas gastrointestinales, problemas musculares, vómitos, diarreas, cansancios, de pronto se te dañó el ciático o te contracturaste el hombro, ¿verdad? O empezás a bruxar, te quiebras los dientes. Hay muchas veces en las que eso sucede, que incluso llegan a quebrarse los dientes del nivel de tensión que experimentan. Empiezan a sufrir de insomnio, pérdida del apetito, extremada fatiga y otro tipo de situaciones. En la fase de distanciamiento, bueno, después de este incidente violento, generalmente hay una indiferencia, hay una depresión, un aislamiento. La víctima niega la situación porque no es capaz de reconocer que lo que pasó fue tan grave como para tener la necesidad de huir de ahí. Pero sobre todo hay una incredulidad de poder sentir que es ayudada. ¿Por qué se da esto? Porque normalmente el agresor también tiene capacidades de manipulación muy fuertes en las que ha aislado a la víctima de su familia, de sus amigos, de sus compañeros y ha logrado hacerla sentir que no hay nadie, absolutamente nadie que pueda ayudarla a salir adelante.
Esto lo transmite generalmente a la víctima primaria, que es la persona adulta, y la persona adulta también lo transmite a las personas menores de edad a su cuidado. Las personas menores de edad, aunque a veces no son el foco directo de la agresión, la ven y la padecen, y igualmente generan preguntas en relación a por qué mi mamá o por qué mi papá o mi abuela o quien sea la víctima no busca ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que realmente no hay nadie que nos ayude? Entonces se genera toda una atmósfera de silencio alrededor de la situación y ni la víctima primaria ni las secundarias son capaces o se sienten en la capacidad de buscar ayuda. Ok, en la última fase, que es el arrepentimiento, y es como les comentaba, que el agresor manifiesta que nunca más se va a volver a dar el episodio, que lo siente mucho, pide disculpas, dice que va a buscar ayuda. Normalmente algunos realmente buscan ayuda, pero esa búsqueda de ayuda es por un tiempo breve y después abandonan el tratamiento, abandonan el proceso y simple y sencillamente continúan con el ciclo de la violencia. Aquí está los tipos de violencia a los que las personas dentro de la familia se pueden enfrentar. Y esto aplica tanto para las personas adultas como para las personas menores de edad. Entonces tenemos violencia física, emocional, sexual, patrimonial y la psicológica. A nivel de violencia física, bueno, se considera que existe la violencia si la persona con quien la mujer se encuentra en una relación íntima actual, le pega, le da cachetadas, la muerte, la corta, la patea, la quema, la escupe, le tira objetos, desde vasos, platos, cuchillos, sillas, mesas, cualquier cosa le pueden tirar encima. La detiene contra su voluntad. La detiene contra su voluntad, no le permite salir, la aísla, ¿verdad? Nuevamente hay un tema de aislamiento de familia, amigos, compañeros, etc. La toma por la fuerza, la amarra, la encierra bajo llave, la lastima o amenaza con un arma mortal, sea una pistola, un cuchillo, un martillo, un cinturón, unas tijeras o unos objetos o algún otro objeto peligroso. En este caso, habla directamente de la mujer, pero tratemos de pensar que no es solo contra la mujer, que ese tipo de violencia también se extiende a toda la familia. En relación a la violencia emocional, me gustaría mucho que le pongan atención a la imagen que tienen a la izquierda de su pantalla. Como pueden ver, en este caso se identifica a una figura de hombre como agresor principal. No me gusta mucho que identifiquen siempre al hombre como el agresor, porque no es cierto. También hay mujeres. Sin embargo, en mayor porcentaje se ha descubierto que son los hombres quienes son los violentos en la relación. Pero bueno, el hombre bota, por así decirlo, agrede físicamente a la mujer o emocionalmente, ella devuelve toda esa ira y esa frustración hacia el siguiente más débil, entre comillas, que en este caso sería un niño, y el niño devuelve y vuelca toda esa agresividad hacia un objeto inanimado en la imagen. Aquí es un peluchito, pero en la vida real y en el contexto real podemos verlo en niños y niñas que son agresivos en su entorno educativo, que son agresivos con niños y niñas que consideran o si consideran más débiles, y nuevamente entre comillas, niños más pequeños de su propia edad o incluso mayores, eso no importa. El asunto es que de alguna forma la persona que está recibiendo la agresión va a buscar, si no tiene estrategias para manejarlo, descargar esa misma ira sobre personas menos fuertes o más vulnerables. En lo que es violencia emocional, hay una crítica hacia la familia, a los padres, hermanos. Se expresa que son ellos los que están en su contra hasta conseguir que deje de verlos en relación al aislamiento. Entonces, la persona que violenta empieza a generar toda una serie de comportamientos y de palabras que lo que hacen es hacer sentir a la otra persona que los demás no son lo suficientemente buenos para estar cerca de sí. Controla la frecuencia de las relaciones sexuales, él es quien decide,
No se le consulta a ella si tiene o no deseos, si cuáles son sus preferencias, cuál es su estado de ánimo, y la descalifica delante de sus hijos y hace que estos también pierdan el respeto sobre la figura de la madre. En relación a violencia sexual, bueno, aquí es un tema sumamente complicado, porque la violencia sexual no solo se establece, nuevamente, y aquí entramos en el tema del abuso sexual infantil, no solo se establece entre iguales. La persona agresora dentro del entorno familiar puede agredir tanto sexualmente a su pareja como a sus hijos, o puede agredir solo sexualmente a sus hijos y a su pareja no agredirla sexualmente. Es una dinámica muy compleja que en próximos conversatorios vamos a tratar de ver un poco en más detalle, pero en este específicamente, hablando desde la figura de iguales, hombre y mujer, ambos adultos, a la víctima se le obliga a tener... Creo que me sacó. No. No, Caro, estás aquí, te escuchamos. Estás aquí, Caro. Estás aquí, te escuchamos. Sí, ok. Sí, lo escuchamos bien. Lindísimo. Gracias. En relación a lo que es violencia sexual, se le obliga a la víctima a tener relaciones sexuales que la lastiman, ya sea a nivel físico, con golpes o maltrato, a nivel psicológico, abusando de ella a pesar de su negativa. Hay una crítica al funcionamiento sexual de la persona, utilizando frases como usted no sirve, usted no me satisface, por eso es que tengo que buscar afuera, ¿verdad? Así se escudan muchas veces cuando hay infidelidades dentro de la pareja. La fuerza a participar de actos sexuales que no le gustan, por ejemplo, hay una nueva modalidad de relaciones abiertas que se llama swinger o algo similar. Entonces, la pareja, si es una persona agresora, puede obligar a su esposa a introducirse en este mundo simple y sencillamente por complacerlo. No digo que el mundo de los swingers sea inadecuado o que no esté bien, porque si hay consentimiento entre las partes que son la pareja, pues maravilloso para ellos, ¿verdad? Pero si se está dando mediante una situación de violencia en la que una de las partes no quiere y la otra parte coacciona, manipula y amenaza para que la situación se dé, ya eso es un tipo de violencia sexual. ¿Ya? Entramos tal vez a una de las situaciones que más frenan a muchas de las personas sobrevivientes de violencia a huir de la situación en la que se encuentran, y es la violencia patrimonial. Es la acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, vehículos, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de algún pariente, herencias. Hay muchas veces en las que la persona agresora no le permite a la otra trabajar, le dice que no, que su única función es atender a su casa y atender a la otra persona, y que entonces ella va a ser mantenida, ¿verdad? No le permite terminar sus estudios, no le permite desempeñarse en el ámbito laboral, se empiezan a dar las situaciones de violencia, y una persona que no tiene recursos ni económicos ni educativos difícilmente se va a sentir con la suficiente seguridad para decir abandono esta relación y me sostengo por mí misma. Entonces es un tipo de violencia tanto patrimonial como emocional, porque desde los dos puntos se están dando situaciones que generan caos dentro de la víctima. No tengo los medios económicos ni los conocimientos teóricos para poder salir adelante yo sola de esta situación, y al mismo tiempo la violencia emocional lo que me dice es no valgo lo suficiente, nunca hice suficiente de mí para poder yo con esto. Ayúdame. Violencia psicológica o emocional, como nos describía Jeffrey hace un rato, es descrita como la degradación intensa y continua por el control de las acciones u comportamientos de otra persona a través de la intimidación y manipulación en detrimento de la mujer. Bueno, ¿qué significa esto? En caso de la mujer o cualquier otra persona, es empezar a minar la confianza del otro.
vos no servís, vos no valés, vos no podés, nunca has podido, nunca vas a poder, pero que lo intentás y de por sí sos tonto, bruto, inútil, etcétera, ¿verdad? Desde lo más violento en insultos que se le pueda decir hasta lo más, entre comillas, leve que pueda existir. Un ejemplo muy básico, tal vez el hecho de que alguien esté cortando una zanahoria y que lo esté haciendo muy lento, que llegue la otra persona, la empuje suavemente y le diga, mira, mejor dame eso, porque es que ni siquiera una zanahoria puedes cortar rápido. Que uno podría pensar, bueno, sí, fue muy grosero, ¿verdad? ¿Por qué le está diciendo eso? Por no cortar una zanahoria más rápido. Pero en un entorno de violencia, el hecho de que le diga ese tipo de cosas puede mermar su autoestima a un nivel tan grande, sumado a todas las demás situaciones de violencia que está viviendo, que genere caos en la persona que lo está padeciendo. Jeff. Finalmente, tenemos que entender que en violencia hay dos tipos muy marcados, que es la violencia agresiva y la violencia pasiva, que es lo que Jeffrey nos comentaba ahora en relación a que si a mí me quiebran un brazo, obviamente eso es violencia agresiva porque se está yendo sobre mi cuerpo. Hay señales físicas que van a demostrar lo que yo estoy viviendo. Pero también está la violencia pasiva, que es habitualmente más utilizada por mujeres, por medio de insultos, por medio de manipulaciones veladas, por medio de, por ejemplo, en estos casos de la custodia compartida de los niños, cuando hay un divorcio de por medio y de pronto la mamá le prohíbe por todos los medios sabidos y por haber al papá que vuelva a ver a sus hijos. Tal vez la situación no está mediada por un tema de violencia, tal vez no está mediada por nada más que un tema de comunicación entre papá y mamá, pero mamá le impide al papá ver a sus hijos por un tema de venganza. Bueno, eso es un tipo de violencia pasiva. Dentro de violencia agresiva, bueno, sí, tenemos violencia física en todas sus manifestaciones, golpes, patadas, cachetadas, pellizcos, que te quiebren un hueso, hasta un abuso sexual. Es una violencia física, agresiva. Hay señales cuando el abuso es sumamente violento, como desgarros vaginales, desgarros anales, moretones, sangrados, golpes. Y también está, bueno, dentro de la violencia pasiva, también podemos incluso ubicar al abuso sexual. ¿Por qué? Porque dentro de la dinámica de abuso sexual hay manipulación, hay secreto, hay atrapamiento, ¿verdad? La persona manipula de tal forma a la víctima que le hace creer que nada de lo que diga va a poder salvarla. Y hay ciertos tipos de tocamientos que no dejan huellas en el cuerpo de la persona. Mayor o menor de edad no dejan huellas. Entonces, obviamente es muy difícil a través de nada más ver si un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima de violencia sexual, sí, no se está dando de una forma agresiva. Y normalmente cuando hablamos de abuso sexual infantil en el contexto intrafamiliar, o sea, dentro de la familia, el abuso sexual no es violento, no deja marcas en el cuerpo. Entonces eso nos complica terriblemente el poder identificar las situaciones. Pero eso es algo que vamos a hablar en próximos conversatorios. Por hoy terminamos con toda la parte teórica. Agradecerles infinitamente su acompañamiento, reafirmar el hecho de que no hay salud sin salud mental, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y por contradictorio que parezca, yo no sé ustedes qué consideran, pero yo veo un beneficio enorme detrás de que la pandemia nos haya golpeado de la forma en la que nos golpeó. Y el beneficio es que nos permitió a todos y todas poner por primera vez en mucho tiempo de frente la importancia de la salud mental. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Preciosa su parte. Venimos con un espacio de preguntas también. Vamos a pasar también a nivel de chat un formulario para que lo llenen, por favor. Es para llevar también quiénes se han conectado, dónde se enteraron del conversatorio, qué les pareció y todo. Tal vez si la compañera Silvia Álvarez nos puede ayudar pasándolo al
al chat se lo agradezco. Si tienen preguntas pueden hacerlas. Quería nada más ampliar un poquito reforzar lo que decía Carolina de la agresión pasiva y activa, ¿verdad? Porque se puede dar una dinámica, es muy interesante, que se dé pasivo y agresivo. Entonces, cuando usted ve noticias, es que le cortó la cabeza, le cortó un brazo, pero si usted profundiza, hubo una discusión, hubo un pleito, hubo un insulto, entonces eran como dos personas agrediéndose en diferente momento, de diferente forma. Pero como Carlos recalcó muy bien, la pasiva pasa inadvertida muchas veces. Entonces lo que vemos es el acto físico nada más, pero podría darse también que en la dinámica se den las dos, nada más que uno más pasivo y la otra más agresivo. Por eso es que el agresivo es como es tan tangible, tan visto, ¿verdad? Como un brazo, como un morete y todo. Dicen, ay, viene el agresor ese y todo, pero también si usted va al fondo, pudo haber discusiones, pudo haber burlas y pudo haber muchas cosas que hicieran. Igual en la dinámica con un menor de edad que tal vez abusa de sus papás y entonces el papá llega y le pega un fajazo o un manazo, ¿verdad? Entonces ven el manazo y el fajazo, pero no ven la otra parte. No justificamos agresión, lo denunciamos, pero hay que entender un poco la dinámica de violencia. Si hay preguntas, levantan la mano, lo pueden hacer por medio del chat. Gracias, Silvia, ya lo pasó el formulario. Llénenos, por favor. Creo que podemos darnos unos 10, 15 minutos para consultas o, bueno, si no hay consultas, también comentarios, porque nos encantaría poder escucharlas y escucharlos, ¿verdad? ¿Qué les pareció? No queremos ser las cotorras, queremos escuchar sus opiniones. Si tienen alguna sugerencia también en relación a la dinámica, estamos totalmente anuentes a escucharla. La vamos a agradecer mucho. Vamos a profundizar en los siguientes conversatorios, ¿verdad? Tenemos muchas sorpresas para ustedes, invitados que nos van a venir a dar su aporte profesional también. Lo estamos haciendo para ustedes, para la comunidad educativa. Es salud mental, es para prevenir, es para apoyarnos entre todos, ¿verdad? Porque viene una ola muy fuerte en cuanto a problemas de salud mental. Entonces es nuestro granito de arena en esa dirección, ¿verdad? Y queremos contar con el apoyo de ustedes. Entonces, pueden levantar la mano, pueden por medio del chat, decirnos lo que quieran, opinar. Estamos en la mayor de las aperturas, ¿verdad? Queremos crecer con ustedes y por medio de sus reflexiones o sus comentarios. Gracias, Elmira, por el comentario. Que dicha que le gustó los aportes. Estamos para servirles. Bueno, supongo que si nadie tiene ningún comentario que hacer al respecto, entonces eso pues damos un chance para el formulario, Caro. Un chance para que lo llenen. Sí, claro. Solo que en ese caso, bueno, conforme vayan llenándolo, pueden irse retirando si lo desean. Y agradecerle, bueno, a Silvia que nos estuvo colaborando. Muchísimas gracias, Silvia, por el apoyo que nos dio incondicional. Silvia es una compañera tutora de la cátedra que nos ha venido acompañando. Creo que hay otra tutora, Janet, también. Abre la cámara, Silvia. Claro que sí, con mucho gusto. Hola. Hola, Silvia, gracias. Esta es la compañera tutora. Muchísimas gracias, de verdad. Nuestro ángel, nos ha apoyado muchísimo. Con todo amor. Le agradecemos mucho el apoyo, una excelente profesora también. Y tenemos a Janet, creo que también está como en el Hay chat. Un comentario, compañeros. Sí. Ok, me parece muy importante que recién este año los docentes estamos recibiendo todas las situaciones derivadas del confinamiento. Trabajo con niñez menor a 4 años y es increíble lo que ha arrojado la pandemia de los hogares. Exactamente. Nosotros, la función de nosotros es que entendamos, apoyemos y escuchemos, pero también si hay violencia, se frena. Y se frena no significa, y es un punto que quiero que quede muy claro, no es contraatacar, no es ojo por ojo, diente por diente. Ese no es el fin jamás de la violencia. La violencia, si no se trabaja de manera asertiva, de manera clara, va a ir en aumento, no a disminuir. La violencia se frena como hablándolo, que lo expresen. Eso es una recomendación que quiero que les quede del conversatorio número 1, ¿verdad? Que hablen,
que no lleven al acto. En cuanto ellos más hablen de lo que les angustia, del miedo, porque acá siempre hay mucha tristeza detrás de esta agresividad, que hablen de esa tristeza. Y si tienen que referirlo a un profesional, refiéranlo, pero que no lo lleven a actos. Y no digan, no dejen, que digan que no se dejen es volver a golpear, porque eso no soluciona nada. Eso es pura violencia, eso va en aumento, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Muy importante también que comprendamos, que nos quede muy claro que no es que la pandemia vino a crear esta violencia. La violencia no nació con la pandemia. La pandemia vino nada más a ponernos de frente la situación que hace mucho tiempo estamos viviendo y que no habíamos sido capaces de identificar, porque en medio del contexto social es muy fácil que se diluyan estos comportamientos. En el momento en el que las personas se aislaron, es en donde realmente se empezaron a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque este aislamiento generó que ya las redes de apoyo, que muchas veces son ustedes, los y las personas docentes, o sea, desaparecieron. Es muy difícil para una persona docente dar apoyo, contención emocional y tener la vista puesta en 30, 35 estudiantes e identificar situaciones de riesgo que bajo un diferente contexto, es decir, dentro del salón de clases, hubiera sido muy fácil que lograran identificar e intervenir. Entonces, la pandemia no vino a crearnos la violencia. La pandemia vino a mostrárnosla en su mayor crueldad y, como dicen, sin anestesia. Sí, le agradecemos a Bernardita el comentario, ¿verdad? Que está trabajando con eso y ve que los docentes están llegando a ver, ¿verdad? Esas situaciones de violencia tan fuertes, ¿verdad? Y uno, como yo lo repetí, Carolina también reforzó, tenemos también unas situaciones, nuestro temor también. Trabajar seguridad, confianza, habilidad de expresión, es cierto, Carolina, es parte de lo que debemos trabajar. Erika López, ¿quiere hablar? Buenas noches. Buenas noches. Erika. Bueno, desde mi punto de vista, me gustó mucho el conversatorio por el motivo de que casi siempre basamos de que la agresión es cuando un hombre le pega a la mujer o la mujer le pega a los hijos, al igual como al hombre. Nunca lo hemos visto de otra perspectiva, como es psicológicamente, muy mínima vez uno vuelve a ver eso, la manera como pueden manipular a las personas. Y bueno, a mí me gustó mucho por eso, la forma de que explicaron todo, que le puse todos los tipos, a igual a como su explicación, les agradezco mucho porque sí, no sabía tanto el tema hacia el fondo, me gustó demasiado y felicidades a todos. Gracias. Las esperamos en los próximos conversatorios, Erika. Catherine Pérez dice, en mi caso me gustó mucho la frase, sin salud no hay salud mental, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Es el lema que tenemos para los 4 conversatorios y Carolina y yo lo elegimos en el sentido de que hemos visto fuera de este tema, ¿verdad? Que es tan cruel, ¿verdad? Hemos visto suicidios también con gente que usted dice tenía todo y de fuera dice tenía todo para ser feliz y no encontró sentido a la vida. Porque la salud mental es importantísima. Sin salud mental no hay salud, ¿verdad? Podemos tener plata, podemos tener vivienda y todo, si salud mental no tenemos. Si esos son espacios de reflexivos, si tener alguien con quien descargar, pues no tenemos salud. Delani, el conversatorio tenemos toda la esperanza de poder subirlo hoy, mañana o en el transcurso de esta semana al canal de YouTube. Entonces, bueno, lastimosamente no lo pudiste ver por completo en vivo, pero la transmisión esperamos que sí puedas verla. Después por aquí tenemos a Jocelyn Joset. Muchas gracias por el conversatorio, ha sido de bastante ayuda y provecho, tanto para futuro como docentes en ejercicio, tanto como para futuro como docentes en ejercicio, sino también para ambientes familiares o personas cercanas y tener mayor manera de poder aportar en busca de apoyo y soluciones mediante la identificación de situaciones de riesgo antes de presenciar los efectos físicos, por ejemplo, o quizá más graves, aún como son los casos de suicidio o niños que usan cortes y demás para buscar escapes. Muchas gracias, Jocelyn. Efectivamente, los cortes, la autolesión, los intentos de suicidio son señales de alerta inmediatas de que las cosas están muy, muy mal. Y es preferible tener todas las herramientas para identificarlo antes de que ellos necesiten llegar ahí.
Marilyn Murillo dice, muchas gracias, de verdad, un conversatorio muy bien explicado. Espero sacar el mayor provecho, ya que actualmente estoy trabajando con estudiantes de 6º grado y hay un grado de agresión y violencia entre ellos muy grande y difícil de tratar con ellos. Es parte de lo que queremos llevar, de darles pautas a ustedes concretas, directas, que conozcan teoría, cómo aplicarlas, para empezar a que esta violencia vaya disminuyendo y llevemos al aula, a hablarlo, ¿verdad? Lo que están llevando de manera violenta. Dice Yamilet que a ella le encantaría poder obtener lecturas que nos muestre más pautas. Bueno, Yamilet, pueden buscar a través de Google Académico. Nosotros en lo que son las diferentes asignaturas siempre les pedimos mucho que busquen por ese medio. Pueden buscar violencia intrafamiliar, abuso sexual y van a aparecer un sinnúmero de artículos específicos en relación al tema. Igualmente, si nos lo recuerdan a través de los foros y los correos internos de las plataformas, podemos hacerles llegar material a quienes tengan intención en seguir investigando un poquito más a fondo. Margarita López dice, muy bonito, muchas gracias, espero estar en los próximos conversatorios. La esperamos, los esperamos a todos. También Valerie dice que muy difícil el conversatorio, me gustó mucho aprender sobre esos aspectos. Creemos que son fundamentales, ¿verdad? Para el crecer educativo de los profesionales en educación, de toda la población en general, pero ustedes, nuestra comunidad educativa, ¿verdad? A quienes debemos nuestro trabajo y nuestro ser, ¿verdad? Y con mucho gusto estamos aquí para ayudarles. Liliana nos dice, violencia de los adultos mayores hacia sus familiares. Sí, en efecto. Los adultos mayores también pueden ser tanto víctimas como victimarios. Y de hecho, muchos casos de abuso sexual se dan en el seno de la familia, desde la figura del abuelito hacia el nieto o la nieta. Entonces, no podemos enmascarar las situaciones y pensar en que solo los adultos de edad media, ¿verdad? Papá y mamá, son las víctimas o los agresores. Hay niños y adolescentes que fungen el papel de agresores también, sexuales y físicos, y también hay abuelitos que tienen ese tipo de comportamientos y violencia que destruye la vida de muchas personas. Angie dice, me gustaría conocer los pasos a seguir para activar los protocolos en caso de abuso sexual en los estudiantes en centros educativos. Hay un protocolo que tiene el MEP, de hecho está en la página del MEP, que guía paso a paso cómo hacerlo en caso de que ustedes siquiera tengan la idea de que está pasando algo. Tienen que hacer todo el proceso que pide el ministerio y se los exige, de hecho. Groch nos dice, muchas gracias por el taller. Esta información ayuda tanto para identificar si los estudiantes pasan por algún tipo de violencia en particular y si una persona adulta también pasa por la misma situación. En efecto, nos gustaría poder explayarnos muchísimo más, ser muchísimo más profundos en nuestros argumentos, dar muchas más herramientas, pero lastimosamente no contamos con una gran cantidad de tiempo. Hemos decidido hacer estos conversatorios con la esperanza de eventualmente poder profundizar más en el tema, así es que pueden estar seguros y seguras de que en algún momento van a volver a saber de nosotros. Marixa, excelente exposición, profe Caro y Jeffrey, muy importante ese conversatorio. La temática debe ser compartida a todas las carreras, ya que implica un problema social que incumbe a toda la población. Empezamos por las carreras de educación, a los que damos servicio, y queremos replicarlas. Nos han pedido a nivel de universidad en otras carreras, ¿verdad? Hasta la administración de otros lados, ¿verdad? Que demos, entonces, es el primer paso que queremos dar para llevar salud mental a nuestra comunidad educativa. Mil gracias, Yamilet. Rosibel, excelente el conversatorio, muy enriquecedor, me encantó. Isel nos pregunta, ¿cómo se identifica la ansiedad en un menor con autismo? ¿Cuál sería el principal síntoma? Bueno, me dice, en una situación relacionada con el espectro autista, en realidad es muy complejo que te podamos dar una lista de síntomas que tomar en cuenta, porque las personas que forman parte del espectro autista tienen toda una realidad distinta a nosotros. Va a depender mucho de las particularidades de esa persona en específico y de cómo ha venido reaccionando a los cambios. En el momento en el que esa persona muestra un cambio significativo en conducta o emoción, ahí es en donde ya tenemos que empezar a preguntarnos, ¿esto es habitual en él o ella? ¿O es algo que nos puede estar haciendo referencia a una situación que hay que trabajar desde un ángulo distinto? Pero ya para saberlo, bueno, se necesita que el especialista que está a cargo de él o ella sea quien
quien dé ese tipo de información en más detalle. Para nosotros es muy complicado si no lo conocemos. Ok, Ana Lucía, muy bonito el tema, no lo escuché todo ya que entré tarde, pero lo que escuché me pareció interesante. La verdad no solo ayuda para el día mañana como profesor, sino también para ayudar a otros. Es lo que esperamos, ¿verdad? Bernardita, muchas gracias. El tema nos compete a todos. Berenice, excelente tema. Es súper necesario conocer sobre la violencia intrafamiliar y así poder conocer los signos de la violencia. Marixa, profe Caro, soy alumna suya en aprendizaje de cognición. Si pudiera a través de la plataforma compartir el material, sería de gran apoyo al grupo. Oiga, Caro. Escríbame, María. Ana María, me encantó, muchas gracias. Mi ex marido fue un agresor y yo no lo sabía. Muy importante esta información, dice Ana María. Selena, muchas gracias por el tiempo que se han tomado para este conversatorio. Carla, excelente exposición, muchas gracias. Espero estar en los siguientes conversatorios. La esperamos y los esperamos a todos. Ahí otra vez está el link para que llenen el formulario, por favor. Muchísimas gracias, me gustó muchísimo. Dania, Jessica Gómez, muchísimas gracias, me encantó el conversatorio. Gretel, muy bonita la presentación y la explicación dada por cada uno de ustedes. Muchas gracias, ya que son temas importantes que se deben conocer. Esta es nuestra idea, seguir dando más temas que a ustedes les interesen. Exactamente. Bueno, por nuestra parte, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos, agradecerles profundamente de verdad por la asistencia. En un inicio creo que habían 64 personas. Para nosotros es muy importante haber llegado a tanta gente esta noche, que nos hayan permitido entrar en sus hogares a través de un tema tan complejo, y espero que nos veamos de verdad la próxima vez. Por aquí nos dice Génesis, muchísimas gracias por sacar de su tiempo y compartirnos de sus conocimientos sobre estos temas tan importantes que deben tomarse en cuenta en pro de minimizar actos violentos. Con muchísimo gusto, Génesis, es parte de nuestro trabajo y de nuestra vocación. A nosotros lo que nos interesa es ayudar. Rosh menciona, perdón, Caro. Tranquilo. Menciona, el abuso sexual es algo que daña a los niños o niñas a nivel psicológico de una manera increíble. A veces, si no se sana, se suele repetir la conducta. Además, genera ansiedad en los niños, depresión, frustración, etc. Joana Soto, muchas gracias, buenas noches. Los temas desarrollados de importancia, gracias por la orientación. Y seguimos profundizando y seguimos haciendo, ¿verdad? En los siguientes conversatorios, como mencionábamos, hemos contado con profesionales que nos van a acompañar para trabajar de manera integral y darles una información actualizada, de calidad, y que les sirva a ustedes en la práctica. Nada hacemos, Caro y yo, con decir 1000 teorías si no concretamos en algo que a ustedes les quede, que puedan identificar y que lo puedan prevenir y que lo puedan ir resolviendo, ¿verdad? Ese es nuestro fin. Gracias a Silvia nuevamente. Silvia ha sido, bueno, nos ha estado estudiando muchísimo ahí. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos. A Janet también nos acompañó, otra tutora de la Cátedra de Psicología. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Silvia. Muy lindo todo, la información y todo. Yo sé que a todos, cada uno de los participantes, ha sido de mucha ayuda, y como usted decía y enfatizaba, Caro, y poner por obra, en práctica, cada una de las cosas aprendidas. Exacto. Mil gracias por todo el apoyo. Tania, para despedirnos ya, dice, muchas gracias, excelente información y manera de explicar. Tiene razón, este tema sigue siendo rezagado y suele ser un tabú. Alzar la voz es el inicio y del camino de la educación. Gracias. Buenas noches. Ahora sí, nos despedimos. Hasta dentro de 15 días, 6 de la noche, sesión número 2. Les va a llegar el link para que estemos otra vez conversando sobre este tema tan interesante. Buenas noches, Carolina, Silvia y participantes. Que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.